Los elegidos de Dios no van a la iglesia, porque ellos son la iglesia. ¿Sientes un vacío espiritual que la iglesia nunca llena? No es tu culpa, y no significa que estés perdido. Quizá Dios te está llamando de una manera que nadie te explicó. Si esto te toca, comenta "Soy elegido" y descubre por qué eres parte de algo más grande. La incomodidad que nadie explica. Hay una incomodidad que casi nadie se atreve a confesar en voz alta. No porque falte fe, sino porque sobra culpa. Es esa sensación de estar rodeado de gente, de música, de palabras sobre Dios, pero sentirte solo por dentro. Estás presente físicamente, pero tu espíritu está ausente. Y eso duele más de lo que admitimos. Porque no entraste a la iglesia buscando perfección. Entraste buscando vida. Pero con el tiempo algo empezó a romperse. Orabas, cantabas, escuchabas, pero tu interior seguía seco. Entonces pensaste que el problema eras tú, que te faltaba entrega. Por lo tanto, te esforzaste más, sonreíste más, fingiste estar bien. Pero ese vacío no se fue, se hizo más profundo. Y aquí está la verdad incómoda: cuando ignoras ese vacío, no desaparece, te anestesia. Empiezas a acostumbrarte a una fe sin fuego, a una rutina sin presencia, a una espiritualidad sin intimidad. Sigues asistiendo, pero ya no sientes. Sigues creyendo, pero ya no ardes. Y lo peor es que empiezas a llamar normal a lo que en realidad es ausencia. Muchos confunden ese silencio interior con madurez espiritual, pero no lo es. Es hambre no atendida. Es un espíritu creado para la comunión profunda, encerrado en estructuras superficiales. No estás roto, estás desnutrido. Y cuando el alma no se alimenta, comienza a adormecerse. Tal vez por eso empezaste a cuestionar, a sentirte incómodo en lugares donde antes encajabas. No porque hayas perdido a Dios, sino porque tu espíritu empezó a despertar. Y cuando despierta, ya no se conforma con apariencias. Quiere verdad, quiere presencia, quiere a Dios, no solo hablar de Él. Si ignoras este llamado interior, seguirás viviendo una fe que funciona por fuera, pero muere por dentro. Pero si lo escuchas, todo cambia. Dios nunca habitó edificios. Si hay algo que la Biblia deja claro, es esto: Dios nunca esperó a su pueblo dentro de edificios para hablarles. Eso lo construimos nosotros después. Él siempre ha hablado fuera, en lugares incómodos, en espacios sin control, en escenarios donde no hay micrófonos, ni aplausos, ni sistemas que filtren su voz. Mira el patrón. Moisés no escuchó a Dios en un templo. Ni siquiera estaba buscándolo. Estaba en el desierto, cuidando ovejas, cuando una zarza comenzó a arder sin consumirse. Algo normal se volvió sagrado. Pero ocurrió lejos del sistema religioso de su tiempo. Dios lo descalzó, lo confrontó y lo llamó ahí mismo. No en un edificio, en el polvo. Elías tampoco oyó a Dios en una estructura organizada. Estaba agotado, perseguido, escondido en una cueva. Esperaba una manifestación fuerte, un terremoto, fuego, ruido. Pero Dios no estaba ahí. Dios llegó después, en el silencio, en un susurro tan suave que solo alguien completamente quieto podía percibirlo. El sistema espera espectáculo. Dios busca atención. Y Juan el Bautista ni siquiera intentó encajar. Nunca predicó desde un púlpito. Nunca pidió permiso. Vivía en el desierto, vestía piel de camello, comía lo que encontraba y gritaba verdad sin adornos. Y aún así, multitudes salían de la ciudad para escucharlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, la gente reconoce la voz, aunque venga desde un lugar incómodo. Este es el conflicto que pocos quieren aceptar. Los sistemas necesitan control, pero Dios necesita disponibilidad. Por lo tanto, muchas veces Él llama a sus elegidos fuera del orden establecido, no para destruirlo, sino para evitar que ese orden silencie lo que Él quiere decir. Cuando todo está programado, Dios interrumpe. Cuando todo es predecible, Él se mueve distinto. Y cuando todo depende de estructuras humanas, Él lleva a sus escogidos al desierto. Porque allí no hay distracciones. Allí no hay máscaras. Allí no hay nada que compita con su voz.
Así que si Dios te llevó fuera del edificio, tal vez no fue para alejarte. Tal vez fue para hablarte sin interferencias. Porque el desierto no es ausencia de Dios. Es el lugar donde Él habla más claro. Allí se revela quien escucha por costumbre y quien responde por obediencia. Allí se separa la fe heredada de la fe viva. Y allí Dios forma voces que ningún sistema puede domesticar jamás ni apagar. La iglesia no es un lugar, es un cuerpo. Aquí es donde muchas cosas se aclaran y otras incomodan. Porque la Biblia nunca definió la iglesia como un edificio. Esa idea vino después, muy después. Cuando Jesús habló de la iglesia, no señaló paredes, horarios ni estructuras. Señaló personas, vidas, corazones rendidos. La palabra que usamos como iglesia viene del griego eklesia, y su significado es radicalmente distinto a lo que hoy imaginamos. Eklesia no significa lugar de reunión. Significa los llamados fuera. No los reunidos dentro de cuatro paredes, sino los sacados del sistema del mundo para vivir en una identidad distinta. Aquí está el contraste que cambia todo. Una organización depende de estructura. Un organismo depende de la vida. Las organizaciones funcionan por reglas. Los organismos funcionan por sangre. Y la iglesia, según la Biblia, nunca fue diseñada como una organización religiosa, sino como un organismo espiritual vivo. Por eso Jesús dijo algo que muchos interpretaron mal: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Él no estaba estableciendo un modelo mínimo de culto. Estaba revelando su prioridad. No hay multitudes distraídas. Comunión real. No hay rituales perfectos. Corazones presentes. La iglesia primitiva lo entendió. No tenían templos, ni plataformas, ni programas. Se reunían en casas, en patios, en cuevas, incluso en secreto. Y aún así, el poder de Dios se manifestaba con una intensidad que hoy muchos solo leen en libros. ¿Por qué? Porque no iban a la iglesia. Ellos eran la iglesia. Pablo lo dijo sin rodeos: ustedes son el templo del Espíritu Santo. No visitan la presencia. La cargan. No entran a un lugar sagrado. Caminan como uno. Cuando un creyente entiende esto, algo se rompe por dentro. Ya no depende de un espacio para conectarse con Dios. Ya no necesita permiso para vivir su fe. Por eso a muchos el edificio empezó a quedarse pequeño. No por orgullo, sino por revelación. Porque cuando entiendes que Dios habita en ti, ya no buscas contenerlo en estructuras externas. Lo expresas con tu vida. Y aquí está la verdad que libera. Si sigues ardiendo por Jesús fuera del edificio, no abandonaste la iglesia. Despertaste tu identidad. Porque la iglesia no se cierra, no se muda, no se apaga. Camina, respira, ama y avanza contigo. Jesús versus el sistema religioso. Si hay algo que incomoda a muchos, es esta verdad. Jesús no vino a encajar en el sistema religioso. Vino a exponerlo. No llegó para ajustarlo, maquillarlo o hacerlo más amable. Llegó para confrontarlo de frente. Y eso tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar. Jesús no fue rechazado por los pecadores. Fue rechazado por los líderes religiosos. Por hombres que conocían las Escrituras, vestían correctamente y ocupaban posiciones de autoridad espiritual. El problema no era la ley. El problema era lo que habían hecho con ella. La habían convertido en control, en apariencia, en poder. Cuando Jesús entró al templo y vio el comercio, el ruido y la corrupción, no dio una charla motivacional. Volcó las mesas. Interrumpió el sistema. Porque lo que debía ser un lugar de encuentro con Dios, se había transformado en un negocio disfrazado de espiritualidad. Y eso no se corrige con diplomacia. Se confronta con la verdad. Los fariseos no odiaban a Jesús porque mentía. Lo odiaban porque decía la verdad. Porque su sola presencia revelaba lo vacío de su religión. Porque sanaba en sábado. Porque hablaba con marginados. Porque no pedía permiso. Jesús rompía reglas humanas para obedecer principios divinos. Y eso siempre incomoda a quienes viven de la estructura. Por eso pasó más tiempo en las calles que en templos. Más tiempo con pescadores que con sacerdotes. Más tiempo tocando leprosos que defendiendo reputaciones. Su ministerio no giraba alrededor del edificio.
Giraba alrededor de personas. Y ese enfoque fue una amenaza directa al sistema establecido. Aquí están los tags, y son reales. Seguir a Jesús no te garantiza aceptación religiosa. Muchas veces garantiza lo contrario. Rechazo, sospecha, aislamiento. Porque cuando eliges la verdad por encima de la tradición, incomodas a quienes confunden costumbre con santidad. Jesús nunca prometió que sería cómodo. Prometió que sería verdadero. Y esa verdad separa, divide, expone. No porque Él quiera destruir, sino porque la luz revela lo que estaba oculto. Y muchos prefieren proteger el sistema antes que rendirse a la verdad. Así que si al seguir a Jesús empezaste a sentirte fuera de lugar, no asumas que estás errado. Tal vez estás caminando exactamente donde Él caminó. Fuera del sistema. Cerca del Padre. Porque Jesús no murió para preservar una religión. Murió para liberar corazones. Y eso siempre tendrá oposición. El Espíritu Santo enseña a los elegidos. Aquí entramos en una verdad que muchos nunca escucharon, y otros prefirieron ignorar. Los verdaderos elegidos de Dios no están formados principalmente por hombres. Son formados por el Espíritu Santo. Y eso cambia por completo la manera en que entiendes tu camino espiritual. La Biblia lo dice sin rodeos. En 1 de Juan 2:27, la unción que ustedes recibieron del permanece en ustedes, y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Eso no significa que Dios desprecie a maestros o pastores. Significa algo mucho más profundo. Significa que la autoridad final para guiar al creyente no es un sistema, sino el Espíritu de Dios habitando dentro de él. Aquí está el conflicto. Los sistemas religiosos dependen de intermediarios. Dios no. Por lo tanto, cuando Él elige a alguien de forma especial, lo lleva a una escuela distinta. Una escuela silenciosa, íntima, incómoda, donde no hay aplausos ni diplomas, pero sí transformación real. Mira a Pablo. Después de encontrarse con Jesús, no corrió a Jerusalén para recibir aprobación religiosa. No pidió credenciales. No buscó validación. La Escritura dice que se fue a Arabia, al desierto. Años de silencio. Años de proceso. Años donde Dios mismo desarmó todo lo que Pablo creía saber para reconstruirlo desde adentro. Eso no lo enseña ningún seminario. Dios hace esto con sus elegidos. Los separa. No para castigarlos, sino para hablarles sin interferencias. Los saca del ruido para afinar su oído. Usa fracasos, soledad, tiempos de espera, preguntas sin respuesta, como lecciones. El currículo del Espíritu no es cómodo, pero es efectivo. Y aquí está la señal que pocos entienden. Cuando Dios te enseña directamente, tu autoridad no viene de títulos. Viene de la intimidad. Tus palabras pesan. No porque grites más fuerte, sino porque llevan verdad. No repites información. Transmites vida. Y eso incomoda a quienes dependen solo de estructuras externas. Tal vez por eso te sentiste aprendiendo más en la soledad que en la multitud. Tal vez por eso Dios te habló más fuerte en el desierto que en el edificio. No es rebeldía, es diseño. Porque los elegidos no solo creen en Dios, caminan con Él. Así que si tu proceso ha sido silencioso, oculto, lejos del sistema, no te sientas menos. Al contrario, estás siendo enseñado por el Maestro mismo. Y cuando llegue el momento de hablar, no repetirás lo que otros dijeron. Dirás lo que escuchaste de Él. La persecución viene desde adentro. Hay una verdad dolorosa que muchos descubren demasiado tarde. La mayor oposición a los llamados de Dios casi nunca viene del mundo. Viene desde adentro. Desde los mismos espacios que dicen representar a Dios. Y cuando eso ocurre, duele el doble, porque esperabas apoyo y recibiste rechazo. La Biblia está llena de este patrón. Jeremías no fue perseguido por los paganos. Fue golpeado, encarcelado y arrojado a una cisterna por sacerdotes y profetas religiosos. Hombres que hablaban en nombre de Dios, pero odiaban su voz porque confrontaba sus mentiras. Jeremías no fue rechazado por falta de amor, sino por exceso de verdad. Esteban tampoco buscó conflicto. Predicó con sabiduría y gracia. Pero cuando habló, el sistema religioso se sintió amenazado. No pudieron refutar su mensaje, por lo tanto silenciaron su vida.
Fue apedreado no por incrédulos, sino por líderes religiosos llenos de ira. La verdad expuesta siempre provoca violencia en quienes viven de la apariencia. Y Jesús, Él no fue crucificado por ateos. Fue entregado por los principales sacerdotes, por expertos en la ley, por hombres que sabían de Dios, pero no caminaban con Él. Su luz era demasiado intensa. Revelaba lo vacío de su religión. Así que prefirieron eliminar la verdad antes que perder el control. Este patrón no terminó en la Biblia. Continúa hoy. Muchos de los elegidos son rechazados, etiquetados como rebeldes, orgullosos o peligrosos, no por el mundo, sino por el sistema religioso. Se les acusa de división cuando en realidad traen discernimiento. Se les llama problemáticos cuando simplemente no se conforman. Aquí están los tags. Si ignoras este patrón, creerás que el rechazo significa que fallaste. Pero si lo entiendes, te das cuenta de algo liberador. El rechazo no siempre es señal de error. A veces es confirmación de llamado. No todos los que te cierran la puerta lo hacen porque estás equivocado. Algunos lo hacen porque tu obediencia expone su comodidad. Y aunque duele, no estás solo. Estás caminando el mismo camino que los profetas, los mártires y el mismo Cristo. Así que si fuiste herido por la religión, no te condenes. No retrocedas. No apagues el fuego. Ese rechazo no te descalifica. Te posiciona. Porque Dios siempre ha levantado sus voces más claras desde los márgenes, no desde el centro del sistema. El desierto como escuela divina. Hay una temporada que casi nadie desea, pero que todos los verdaderamente llamados atraviesan, el desierto. Ese lugar donde no hay aplausos, ni validación, ni explicaciones claras. Donde las oraciones parecen rebotar en el silencio y el camino se vuelve estrecho. Muchos piensan que el desierto es señal de abandono, pero en la Biblia siempre ha sido señal de entrenamiento. Moisés no salió del palacio directo a liberar a Israel. Primero pasó 40 años en el desierto cuidando a las ovejas. 40 años sin escenario, sin influencia, sin reconocimiento. Pero fue allí donde Dios lo despojó del orgullo de príncipe y lo formó como pastor. El sistema lo educó para gobernar. El desierto lo preparó para obedecer. Y solo después de ese proceso, Dios lo llamó por su nombre. David también conoció el desierto antes del trono. Fue ungido como rey, pero no coronado de inmediato. En lugar de eso, fue perseguido, traicionado y obligado a esconderse en cuevas. Pasó de tocar el arpa en el palacio a huir como fugitivo. Pero esas cuevas no lo destruyeron. Lo purificaron. Allí aprendió a depender de Dios cuando nadie lo veía. Allí escribió salmos desde el dolor, no desde la comodidad. Y Jesús, incluso Él fue llevado al desierto. El Espíritu mismo lo condujo a ese lugar de ayuno, soledad y tentación. Antes de sanar multitudes, antes de enseñar con autoridad, antes de manifestar poder, Jesús enfrentó el desierto. Allí venció en secreto lo que luego vencería en público. Porque el carácter siempre se forma lejos de las multitudes. Este es el patrón que pocos entienden. El desierto no es un error en el camino. Es parte del diseño. Es el lugar donde Dios quita apoyos falsos para convertirse en el único sustento. Donde el ruido se apaga para que la voz se escuche clara. Donde mueren las identidades prestadas y nace la identidad verdadera. Si interpretas el desierto como castigo, te amargarás. Te sentirás olvidado. Intentarás salir antes de tiempo. Pero si lo entendemos como escuela, algo cambia. Dejas de huir. Empiezas a aprender. Comprendes que Dios no te escondió porque no te ama, sino porque te está preparando para algo que no soportarías sin ese proceso. Muchos hoy están en ese lugar. Te sientes invisible, como si tu vida estuviera en pausa, como si otros avanzaran mientras tú esperas. Pero el cielo no está en pausa contigo. Está trabajando en lo profundo. Ajustando motivos, sanando heridas, quitando dependencias. Porque cuando Dios termina el trabajo en el desierto, no te saca con ruido, te saca con autoridad. No te devuelve con el carisma aprendido, te devuelve con unción probada. Y esa unción no nace en plataformas, nace en la soledad bien vivida. Así que no maldigas el desierto, no apresures el proceso. No compares tu camino con el de otros. Si Dios te llevó allí,
es porque confía en lo que está formando en ti. El desierto no te está matando. Te está enseñando a vivir de él, y solo de él. El remanente que camina en espíritu y verdad. Hay un momento en el camino espiritual donde la pregunta deja de ser ¿qué me pasa? Y se transforma en ¿quién soy realmente? Porque cuando no encajas, cuando no repites fórmulas, cuando no te conformas con una fe superficial, el sistema suele llamarte problemático. Pero el cielo te llama remanente. El remanente siempre ha sido pequeño. Nunca fue mayoría. Nunca fue popular. En los días de Elías, Dios le recordó que había 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal. No eran visibles. No tenían plataforma. Pero eran fieles. En tiempos de Isaías, de Jeremías, de los profetas, Dios siempre preservó un grupo que no negoció la verdad por aceptación. Caminar en espíritu y verdad no significa aislarse por orgullo, sino vivir alineado aunque duela. Es obedecer cuando nadie aplaude. Es callar cuando otros manipulan la palabra para encajar. Es permanecer cuando lo más fácil sería diluirse. El remanente no busca ser distinto, simplemente no puede traicionarse. Jesús habló de esto cuando dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No habló de un lugar específico. No habló de rituales. Habló de una condición interna. Espíritu, dependencia real de Dios. Verdad, integridad, sin máscaras. Eso es lo que define al remanente. Por eso te sientes solo a veces. No porque estés equivocado, sino porque no todos están dispuestos a pagar el precio de la profundidad. La multitud busca comodidad. El remanente busca obediencia. La multitud quiere mensajes suaves. El remanente quiere verdad, incluso cuando confronta. Aquí está la clave que libera. No estás perdiendo gente, estás siendo filtrado. Dios no construye con masas confusas, sino con corazones alineados. Cada ruptura, cada alejamiento, cada ya no encajas aquí, no es un fracaso espiritual. Es una confirmación silenciosa. El remanente no es perfecto, pero es sensible. No presume santidad, pero tiembla ante la voz de Dios. No necesita aprobación constante, porque su identidad no nace del grupo, sino del llamado. Por eso puede caminar contracorriente sin volverse amargo. Y hay algo más. El remanente no camina solo por sí mismo. Dios siempre lo preserva para tiempos críticos. Cuando la confusión aumenta, cuando la fe se vuelve espectáculo, cuando la verdad se negocia, el remanente permanece como antorcha encendida. No grita más fuerte, arde más profundo. Si has sentido que este camino te separó de ciertos ambientes, de ciertas conversaciones, incluso de ciertas formas de fe, no te asustes. No estás siendo descartado. Estás siendo definido. Dios está marcando tu frontera espiritual. No eres raro. No eres rebelde por cuestionar. No estás perdiendo la fe por sentir incomodidad. Estás despertando. Estás entrando en una identidad que no se hereda por tradición, sino que se recibe por revelación. Y cuando entiendes esto, algo se ordena por dentro. Ya no buscas encajar. Buscas permanecer fiel. Ya no compites por un lugar. Caminas al lugar que Dios te asignó. Porque el remanente no se elige a sí mismo. Es reconocido por su fruto, por su hambre, por su disposición a caminar en espíritu y en verdad. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Al inicio de este video hablamos de esa incomodidad silenciosa que no te dejaba en paz. De esa sensación de que algo no encajaba, aunque por fuera pareciera que todo estaba bien. Hoy necesitas escuchar esto con claridad. No estabas roto. No estabas fallando a Dios. Estabas siendo llamado. Muchos cargan culpa por sentir lo que sienten. Culpa por cuestionar. Culpa por no emocionarse con lo que antes emocionaba a todos. Culpa por sentir a Dios más real en la soledad que en el ruido. Pero esa culpa no viene de Dios. Viene del miedo a no encajar. Y Dios nunca llamó a nadie para que encajara. Llamó a personas para que obedecieran. Quizás intentaste apagar esa voz interior. Te dijiste que era orgullo, rebeldía o frialdad espiritual. Te forzaste a sentir lo que no sentías. Sonreíste cuando por dentro estabas vacío. Y aún así, la inquietud volvía. Porque cuando Dios marca a alguien, no lo deja anestesiarse para siempre. Escucha esto con atención.
Dios no te está alejando de Él. Te está acercando a una relación más honesta, más profunda, menos dependiente de estructuras externas y más sensible a su presencia. No es una pérdida de fe, es una purificación de fe. En la Biblia, cada llamado verdadero comienza con una sacudida interna. Abraham tuvo que salir. Moisés tuvo que volver al desierto. Jeremías quiso callar, pero la palabra ardía como fuego en sus huesos. Y tú estás sintiendo ese fuego, no para destruirte, sino para despertarte. Aquí es donde el ciclo se cierra. Aquello que al inicio parecía confusión, ahora tiene nombre. Aquello que parecía soledad, ahora tiene propósito. Aquello que parecía rechazo, ahora se revela como selección. Dios no llama a multitudes distraídas, llama a corazones atentos. Y no, esto no significa que caminarás sin miedo. No significa que nunca dudarás. Significa que aun con miedo, elegirás fidelidad. Que aun con preguntas, no negociarás la verdad. Que aun sin aplausos, seguirás caminando. Si te sientes cansado, Dios no te reprocha. Si te sientes herido, Dios no te acusa. Él no te está empujando con dureza. Te está invitando con amor. Porque el llamado de Dios no comienza con exigencia, sino con revelación. Tal vez nadie alrededor tuyo entiende lo que estás viviendo. Tal vez no tienes palabras para explicarlo. Pero el cielo sí entiende. Y el hecho de que este mensaje haya resonado contigo es evidencia de que no estás solo. Este no es un llamado a abandonar todo impulsivamente. Es un llamado a volver al centro. A examinar tu fe. A caminar con Dios sin máscaras. A dejar de huir del silencio y comenzar a escucharlo. Vuelve al lugar donde Dios te habló por primera vez. No a un edificio, sino a ese espacio interno donde su voz fue clara. Donde no había presión. Donde no había expectativas humanas. Solo verdad. Y si hoy decides responder, no lo hagas con promesas grandiosas. Hazlo con disponibilidad. Di, aquí estoy. Eso fue suficiente para Isaías. Eso fue suficiente para Samuel. Eso sigue siendo suficiente hoy. Este camino no es fácil, pero es real. No es cómodo, pero es vivo. Y aunque a veces camines en soledad, nunca caminarás sin propósito. La incomodidad que sentiste al principio ya no es una amenaza. Es una señal, una confirmación, una invitación. Dios no te está perdiendo, te está llamando. Y ahora que lo sabes, no apagues esa voz.